el tema de la gracia. La gracia. Ayer fue el Espíritu Santo y hoy se complementa con la gracia. Así como el tema de ayer fue especial, este tema también fue especial. Porque este tema, cuando estábamos en Bogotá, llegué al encuentro de Bogotá y Rina me buscaba y decía: padre, de un tema mañana. Y yo todo el día casi no viví en el retiro pues que estábamos, y yo dije: ¿ahora qué hablo? Y en la noche pues el Señor me iluminó y el otro día di el tema de la gracia. Entonces vamos a compartir este tema para que ustedes tengan la posibilidad pues de vivir esta experiencia de su fe. Ayer veíamos que una de las fuentes de la revelación fue el catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy nos centramos en la segunda fuente de la revelación, que es la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura vamos encontrando una palabra que se menciona 160 veces en la Sagrada Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento se menciona 128 veces. Para los padres que saben muy bien, siempre cuando uno está en el seminario, el profesor de Biblia nos dice: cuando una palabra se repite varias veces, es importante para el autor sagrado y nos quiere decir algo a nosotros. Cuando ustedes cojan un texto bíblico y comiencen a leerlo, entonces, si se repite una palabra, no la dejen pasar. Eso es importante, eso es clave. Esa palabra de gracia en el Nuevo Testamento están 128 veces. ¿Qué es la gracia? La gracia es la vida divina en cada uno de nosotros. Es la plenitud de Dios obrando en mi vida. Es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en mi propia vida. Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia, la plenitud de Dios actuando en cada uno de nosotros. Y por eso, cuando tú le oras al Padre, está orándole también al Hijo y al Espíritu. Cuando tú pides la invocación del Espíritu, le estás orando al Padre y al Hijo. Es lo que los teólogos llamamos como pericoresis, un término teológico, pericoresis, donde está una de las personas divinas, también están las otras dos. Ese es como el primer punto de aspectos generales que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Segundo punto, vamos llevando así. ¿Por qué es importante entender la gracia en nuestras vidas? ¿Por qué es importante? Y para poder clarificar esa importancia de la gracia, nosotros tenemos que mirar dos caminos. El camino de la ley que se le dio a Moisés
y el camino de la nueva alianza propuesta por Jesucristo. La ley que se le dio al pueblo de Israel a través de Moisés es donde muestra la identidad del pueblo de Israel. El domingo pasado, en la primera lectura que tuvimos nosotros, decía del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 6 al 8, y decía que el pueblo de Israel era un pueblo diferente a los demás pueblos, y la diferencia que les hacía de los demás pueblos era porque ellos habían recibido unas normas, unos preceptos, porque ellos habían recibido la ley que viene del Señor. ¿Para qué sirve esa ley? Esa ley sirve para educar, para corregir y para orientar al pueblo de Israel en su manera de convivir. Ojo pues, lleven la línea, en su manera de convivir. Y por eso allí es donde comienza el pueblo a diferenciarse de los demás, su manera de tratarse, su manera de poder relacionarse con los del pueblo. Y eso es lo que llamamos nosotros códigos éticos. La ley para el pueblo de Israel es un código ético, un código de comportamiento. Cuando estudiamos historia del código, nos damos cuenta que los primeros códigos surgen en los pueblos de Mesopotamia. Y esos códigos que surgen era para mostrar a través de unas normas y a través de unas leyes cómo el pueblo tenía que comenzar a relacionarse entre ellos. Muy bien, gracias. Cómo tenía que relacionarse entre ellos. Y ya después comenzamos a encontrar códigos donde se estructuran a nivel de país, a nivel de gremios, etcétera. Normas de conducta, normas de códigos profesionales, etcétera. Pero el objetivo de los códigos es tratar de vivir esa experiencia de convivencia. Entonces, lo que identificaba al pueblo de Israel era que Dios le había dado unas normas para poder convivir entre ellos. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Bueno, resulta de que el Papa Juan Pablo II dice que esa ley de Moisés saca a la luz lo que es bueno y lo que es malo. Y solamente se queda allí. Muestra un problema. ¿Y cuál es el problema que tiene? Que solamente orienta a la persona a ser bueno y a descubrir que hay acciones malas, pero no más hasta allí. Y eso era lo que pasaba con la ley de Moisés. Yo me comportaba con Dios, bueno, así nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Yo soy hijo de Dios y tengo que portarme bien, pero si yo hago algo malo, Dios me va a castigar, Dios no me quiere, Dios no está conmigo. Entonces, allí nosotros comenzamos a descubrir que
eso que me muestra nomás entre lo bueno y lo malo, pero no me deja actuar más allá, es lo que nosotros llamamos limitación interior. Solamente llego, descubro que esa norma me sirve o no me sirve, pero no más. ¿Cómo descubro esa limitación interior? Bajo 3 puntos. El primer punto que me ayuda a descubrir la limitación interior es cuando algo es deseable, pero tengo que abstenerme. Me gusta esto, me provoca, pero no lo puedo hacer. Ahí hay una limitación, ¿sí o no? Me gusta, pero no lo puedo hacer, no lo hago. Me gusta el chocolate, pero no lo puedo comer, porque me engordo, ¿sí o no? Claro. No, padre, gracias. Eso es una limitación interior que tengo, ¿no? Entonces a veces nosotros nos limitamos. Me provoca esto, pero no lo hago, no lo deseo. Bueno, segunda espacio de limitación interior. Cuando comienzo a intentarlo, lo hago una vez, pero caigo. Entonces, ojo con eso. Yo quiero perdonar, Padre, pero no olvido. ¿Sabes? Una de las cosas, Padre, yo perdono a mi esposo, yo lo he perdonado, pero ¿tenga algún problema? ¿Se acuerda ese día que usted ¿Sí ve? A veces uno escucha a los esposos, ¿no? Yo no sé si el padre Osi va a tomar nota de eso, si nos lo va a decir, pero a veces los esposos, uno escucha a los esposos, Padre, ¿cómo hago para quitarle la batería a mi esposa? Porque me levanto y yo sé, llego a almorzar, en la noche, y dormía, Es impresionante, es impresionante. Hay algo muy curioso y es que yo escuché una vez a un sacerdote. Sí, por acá repite, bueno. Yo escuché una vez un sacerdote que decía, las mujeres tienen muchas cualidades, ¿no? Es capaz de hacer una cosa y tal y tal. Cuando usted va donde el esposo y el esposo tiene el control y es pasando. ¿Qué hace? Nada. Nosotros tenemos la cajita del nada, ¿no? Los hombres, los esposos, la cajita del nada. ¿Qué hace? Nada. Lo ve tranquilo sentado. ¿Qué piensa? Nada. Cambio la mujer está cocinando, está pensando que ya llega el hijo, está pensando que tiene que sacar el perro a pasear, todo. O sea, las mujeres tienen más cajitas que nosotros nomás tenemos una que es nada. Entonces, ahí está. Pero bueno, eso es del padre, me estoy metiendo donde no es. Bueno. Y desordenada. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, pues. Cuando comienzo a intentarlo, lo hago una vez, pero después caigo. Empiezo la oración. Quiero aprender a orar. Saque 10 minutos y empieza toda la mañana. Pero hay días que no, la voy a dejar para por la tarde, la voy a dejar para por la noche. Y luego ya no vuelve a saber nada de la oración. Es una falla que tenemos nosotros, ¿no? Limitación interior.
Eso es limitación interior. El tercer punto de la limitación interior es cuando todo está mal y me llega una propuesta. Tengo dificultades económicas y me llega alguien y me dice, hagamos esto. No justo, no correcto, sino que nos lleva a engañar, al fraude. Como yo estoy desesperado, eso me pone a dudar. ¿Será que lo hago o será que no? Entonces, una limitación interior que tenemos es la duda, que también nos comienza así a tambalear. Y eso es lo que realmente la ley de Moisés nos muestra. Por eso el pueblo de Israel le decía a Dios, sí, tú eres lo más grande, vamos a ser fiel a usted. Y a lo último, era infiel, caía. Entonces, hay una limitación en la ley de Moisés. ¿Qué pasa allí? En la ley de Moisés, entonces, al presentarse esa limitación, entonces la ley se convierte en una ley pesada. Si son 10 mandamientos, entonces ellos tienen que ir dividiendo cada mandamiento hasta llegar a cometerse en 613. 613 mandamientos. Y entonces se convierte pesado, porque ya nadie cumple. Ya nadie sale del corazón y lo desea, sino que yo lo hago por pasar. Si no cumplimos 10, ahora 613 es muy difícil. La ley de Moisés entonces se convierte en algo pesado. La ley de Moisés pierde la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Es decir, que la gente lo hace más por atrición y no por contrición. Es decir, que yo comienzo a cumplir la norma por miedo a ser condenado, por miedo a que de pronto el Señor me maldiga, pero no lo hago porque me sale el corazón. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Que buscamos, no le damos sentido a nuestra confesión. Y pensamos que hay que ir siempre a la confesión. Siempre. Yo estoy aquí, voy donde el Padre Osi, me confieso y a los 10 minutos, Padre, otra vez. La del Valle, ¿dónde está? Ah, no, ya cambió. Ah, bueno. Listo. Bueno. María, el Padre, sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que hacemos desde la fe, desde nuestra espiritualidad, como servidores, no es por miedo, no es por un castigo, es porque sale del corazón, porque deseamos verdaderamente cambiar, porque sentimos la necesidad que Dios comience a actuar en nosotros. Y es allí donde está la contrición. Y es el fruto de una buena confesión, hermanos. Es el fruto de una buena confesión, porque sale de acá, no del miedo de que el Señor me va a maldecir. No, eso no. Y eso fue lo que pasaba con la ley. Y la ley opaca la presencia de Dios en la vida de las personas.
porque en vez de cumplir, comienzan a mentir, a engañarse a sí mismo y a engañar a otros. Y a veces nos pasa eso. Nosotros a veces le damos más sentido a la norma, a la ley, pero no le damos sentido a lo que es esencial, a ese encuentro personal con el Señor. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo valioso que tenemos para encontrarnos con el Señor todos los días, no buscaríamos otro medio sino ese, encontrarnos con Él. A veces uno, no sé ahí qué piensan los hermanos sacerdotes, pero a mí me parece algo extraño en nosotros, y es que cuando las personas reciben la comunión, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, lo recibe y entra el cuerpo de Cristo en la vida de uno. Usted ya lo tiene allí. ¿Y sabe qué hace? Inmediatamente se va para donde está el sagrario. ¿Y usted por qué vaya? No, es que me voy a encontrar con el Señor, pero usted no lo tiene ya. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa. A veces nos mentimos nosotros mismos y hacemos lo que no está en nuestro corazón, sino que la gente vea que yo soy bueno, la gente vea que yo comulgo. Estoy yo en unión libre, hago la fila para recibir la comunión. ¿Y usted por qué recibe la comunión si no puede recibirla? Ay, no, padre, qué pena con la gente si se da cuenta que yo no pueda recibir la comunión. Pues no. ¿Sí me hago entender? Caes en un pecado, pierdes la salvación por pena, por vergüenza o por seguir lo que dice el mundo, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro, muy claro en esto. Y por eso esa ley de Moisés tiene una limitación y comienza a llevar y conduce a las personas a andar no con transparencia en su vida, sino a actuar conforme a lo que piensan los demás. Pero ojo con lo que viene, se necesita algo que cambie eso. Y por eso en Juan 14, de los labios de Jesús dice: conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. O conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu de la verdad. Y ahí viene la pregunta: si ya estaba el Espíritu Santo, y porque Jesús pasó haciendo cosas buenas, ¿por qué se tenía que ir? Si estaba haciendo cosas buenas, sanaba, liberaba, transformaba. ¿Y por qué va a mandar el Espíritu si el Espíritu ya estaba? Es la pregunta que nos hacemos. Pero mire lo que dice el texto: conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu de la verdad, que los conduce hacia el Padre Celestial. Es decir, que aquello que el Señor había dado para que el pueblo creciera en su identidad, el pueblo no lo valoró y dio una limitación. Pero Jesús nos dice que aunque fallemos, aunque nos apartemos, aunque no le encontremos sentido a nuestra vida, Dios nos dará una oportunidad.
y esa oportunidad la transmite en su amor. Y ese amor se compenetra en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros a dejarnos orientar por Él para tener esa intimidad con el Padre Celestial. Esa es la acción del Espíritu Santo, conducirnos a esa intimidad con el Padre para nosotros acercarnos a Él. Y por eso nosotros, gracias a esa presencia, comenzamos a ser hijos del Rey, hijos del Rey. Cada uno de nosotros somos hijos del Rey. Es decir, aquí en este encuentro hay príncipes y princesas. Hay príncipes y princesas porque son hijos del Rey. Es hijos del Rey. Y eso hay que tenerlo claro. Aplaudamos al Padre que nos dijo príncipe y princesa, ¿sí o no? Bueno, ahora viene la pregunta mía. ¿Pero usted sí se comporta como príncipe? Mire su lenguaje, la forma de expresarse. Un príncipe sabe hablar. Un príncipe sabe gobernar su vida. Un príncipe sabe orientar la vida de los demás. Un príncipe sabe vestirse en el lugar adecuado. A veces uno no sabe, está en el templo y hay gente en chanclas. En chanclas. ¿Sí entienden todos qué es chancla? Bueno, porque a veces no entienden, entonces preguntan. En chanclas, en pantaloneta. No, eso están en el lugar equivocado. No son príncipes, no son príncipes. Somos hijos de Dios, del Rey. Tenemos que comportarnos. A veces nosotros no manejamos nuestra forma de hablar. Somos groseros. Los jóvenes de ahora utilizan unas palabrotas que uno queda asustado. Y muchos de nosotros no corregimos. Y muchos de nosotros nos callamos frente a eso. Hay que exigirnos, hermanos. Hay que exigirnos. Y hay que exigirle a los que están a nuestro alrededor. Porque somos príncipes y princesas. Somos hijos de Dios y así debemos responder. El Espíritu Santo entonces nos llevará a la novedad, a que cada uno de nosotros nos dejemos llevar, guiar y orientar por esa presencia de Dios. Eso es grande, eso es grande. Y entonces cuando yo me dejo guiar, llevar y orientar, es decir, Dios comienza a ser mi todo, mi todo. Dios comienza a ser mi opción. Dios comienza a actuar y ayudarme a tener ese estilo divino en mi vida. Vivo la gracia de Dios. Y soy ya en mi corazón. No hay otras cosas que ocupen mi mente, mis palabras o mis acciones que no sean la de Dios. Padre, es que a veces me llegan malos pensamientos. Padre, es que no he tenido la oportunidad de dejar tal pecado. ¿Qué pasa? Pues clámele, órele, pida al Espíritu Santo, pídale al Padre, pídale al Hijo que te dé el don del dominio de sí mismo. Que tus palabras sean las adecuadas, que tus pensamientos sean los de Dios, no los del mundo, y que tu comportamiento sepas frenarlo en el momento que hay que frenarlo, no cuando ya
metió las patas. Hay que frenarlo. Y hay que decir no es no. Y no es una respuesta. Y no, cuando alguien nos dice no, usted esté allí ya decidido a decir, ya me dijeron que no, no insisto. Pero a veces hay gente que uno le dice no y eso se enoja, sale frustrado. No, usted tiene dos respuestas, sí o no, y ya. Y la gente te puede decir no, te puede decir no, y usted no se puede enojar, usted no lo puede obligar. Y así es esa presencia de Dios. Cuando está en uno, cuando Él es todo, soy capaz de decir no. No al chisme, no a la infidelidad, no a la masturbación, no a la brujería, no a la nueva era. No. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Ese es el problema de nosotros los católicos, que nosotros tenemos doble vida. Cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en el trabajo, no, somos uno, hermanos, no somos divididos. Por eso allí está la nueva creación. Cuando la gracia de Dios entra a través del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a ser sanados integralmente. Sanados integralmente. El Señor no sana por partes. El Señor te sana completamente. Entra en tu vida y te cambia tu manera de pensar. Entra en tu vida y tu comportamiento se tiene que mostrar e irradiar ante los demás. El Señor sana integralmente. Sana integralmente. Por eso cuando las personas han encontrado verdaderamente una conversión, eso se entrega totalmente a la presencia de Dios, total. Pero cuando uno no ha tenido el proceso de conversión, se entrega por pedacitos al Señor. Le entrega el 10% a Dios y el 90% al diablo. Oye, que no debe ser así. Pero nosotros somos sanados integralmente y eso tenemos que tenerlo claro. Nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones son orientadas por el Espíritu Santo. Allí está lo que nos decían antes de irnos a almorzar, la madurez en la fe. La madurez en la fe. Y algo muy bueno y era, la madurez en la fe no la da el pelo blanco, no lo da las arrugas, no lo da los 40 o 50 años que lleva en la parroquia. La madurez en la fe la da la conversión, la sanación integral que has tenido en la presencia de Dios. Ese es el proceso que debemos seguir nosotros, hermanos. Por eso, todo este proceso de sanación integral es la que nos permite ver a cada uno de nosotros que a pesar de los momentos difíciles de nuestra vida, porque nosotros no estamos en una burbuja, que a pesar de los momentos difíciles de nuestra vida, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones que estamos viviendo en nuestros hogares, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, que a pesar de esa soledad, ese sufrimiento, esa angustia, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza, al final de ese sufrimiento, es la que no nos permite
caer en lo más profundo de nuestra existencia, porque antes de caer están las manos de Dios teniéndonos. Hay una historia, un cuento, donde decía que una persona estaba en una playa y caminaba en la playa y él miraba los pasos de él, pero también miraba otros pasos que estaban al lado de él. Y llegó un momento donde estaba pasando necesidades y comenzó solamente a ver las huellas de él, las otras no. Y fue a la oración y le decía: Señor, ¿por qué eres así? Y ese es el cuestionamiento que a veces nos hacemos. ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Cuando yo tenía trabajo, tú estabas al lado mío. Cuando todo era felicidad, tú estabas al lado mío. Pero ahora que me quedé sin trabajo, ahora que estoy con problemas familiares, ahora que mis hijos se están desviando, ¿dónde estás? No te veo ni a mi lado, ni atrás, ni adelante, ni a un lado, nada. ¿Dónde estás? Y el Señor le contesta: hijo mío, cuando tú estás en la alegría, en las bendiciones, camino siempre a tu lado. Pero en los momentos más difíciles, yo te llevo en mis manos. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la plenitud de Dios en nosotros, es que nosotros somos esa vasija de barro a la cual Dios cuida, Dios protege y Dios lleva en sus manos. En el momento en que tú más sufres, en el momento en que tú ves oscuridad, en el momento en que ya no hay cómo solucionar las cosas, sepa y entienda que usted en ese momento está siendo bendecido, acompañado por Dios, porque Él te está llevando en sus manos. Dios nunca te deja solo. Dios dispone hombres, mujeres, acontecimientos, situaciones para que tú salgas de la condición en la que te encuentras. Esa es la gracia de Dios. Esa es la nueva ley de Jesús. Esa es la nueva promesa de Jesús. Y eso se tiene que cumplir en nuestras vidas. Y hay que creerlo. Y hay que vivirlo. Y hay que sentirlo. Por eso cada día, cuando tú sufras, rías. Cuando tú se te está cayendo el mundo, ese día levántate más temprano. Comienza a cambiar tu forma de vestir, báñate para que nadie se dé cuenta que estás sufriendo, sino que eres alegre, que a pesar de que el mundo se te está cayendo, tú puedes decirle: hay una esperanza, porque yo soy el Hijo de Dios. Claro, hermano, si no, no tiene sentido. Porque ya me va a acabar. Sí, ya me va a acabar, tranquilo. Ya saben entonces qué es la gracia, ¿sí o no? Estar en las manos de Dios. Es algo sencillo, algo muy claro. Voy a hablarles sobre 6 pasos para experimentar la gracia de Dios. 6 pasos. ¿Listo? El primer paso es renunciar a la mentira y escoger la verdad. Renunciar a la mentira y escoger la verdad. Es decir, tienes que tomar decisiones en tu vida.
Debes tomar decisiones en la vida. No permita que otras personas tomen las decisiones que le corresponde a ti tomar. Ay, que era mi esposo. Voy a esperar qué dice mi esposa. Voy a esperar a ver qué dicen los niños. No. En la oración tú tienes que pedir discernimiento. Y en ese discernimiento que le pides al Señor, vas a mirar cuáles son esas mentiras que tú has creado en tu vida. En ese discernimiento tienes que pedirle al Señor, muéstrame cuáles son las mentiras que yo estoy creando en mi vida. Y al creer en esas mentiras, ¿cuál es el resultado que voy a tener? Ahora, cuando una de las hermanas hablaba de la libertad, no sé si está, bueno, que hablaba de libertad y libertinaje, ¿no? La diferencia entre libertad y libertinaje es claro. La libertad me lleva a la responsabilidad y el libertinaje hago lo que yo quiera. Cuando yo no tengo claro cuáles son las mentiras que he creado, vivo en libertinaje. Cuando descubro cuál es la verdad a la cual me tengo que enfrentar, comienzo a asumir responsabilidad. Segundo paso, falsas expectativas. Hay que mirar cuáles son las expectativas falsas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva al pedestal y nos creemos mejores que los demás. Nos creemos mejores que los demás. Soy el mejor líder, soy el mejor servidor, soy el mejor hijo de Dios. Lo que decía el padre ayer, ¿no? No he matado, no he robado, soy bueno, me gané la salvación, ¿sí? Pero no ha pensado cómo es tu comportamiento con los empleados. ¿No has pensado si pagas impuestos o estoy evadiendo? ¿No has pensado si yo trato bien a mi hermano o a mi hermana, al que está al lado? Porque a veces nosotros pensamos que son las cosas grandes las que tenemos que confesar, y no es. Son las cosas pequeñas que siempre hacemos las que hay que confesar. Entonces hay que descubrir cuáles son esas falsas expectativas que tenemos nosotros. Esa falsa expectativa que he creado y que digo, esto es de Dios, y mentira que no es de Dios, sino que es capricho mío. Lo que decían. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Viene de Dios o son mías? ¿Cuáles son las expectativas que tengo en mi familia, con mi familia? ¿Busca la unidad o busca la división? Tercer paso, confesar el pecado. Confesar el pecado. El pecado tiene nombre. Y así me da pena, hermanitos, así que ustedes me tiren esas sillas encima, pero se los voy a decir. El pecado tiene nombre. He fornicado, he cometido adulterio, me masturbo. Tiene nombre, dígalo, no le dé pena. Como cuando lo estaba haciendo ahí sí no gozaba y se reía. ¿Ah?
No le dé pena, no le dé miedo, dígalo, tiene nombre, pero no cuente la historia, la confesión, y ese es un problema de nosotros los curas, que no le hemos enseñado a los fieles cómo confesarse. Y entonces va alguien: padre, ¿cómo le parece que usted estaba dando la charla? Y entonces yo fui y le llevé un cafecito, pero le cogí esto y me fui así. Ay, qué pena, padre, lo cogí. No, usted llegó acá, cogió esto, se apropió injustamente de lo ajeno. ¿Cómo se llama eso? Robar. No, no estoy diciendo al que me lo trajo, ¿no? Sino un ejemplo, ¿no? Robar. Entonces, ¿qué va a decir? A mí no me importa la historia, al padre no le importa la historia, el padre no es chismoso. ¿Sí o no? El padre no es chismoso. El padre solamente escucha su confesión, y el pecado tiene nombre, no más. Yo quiero contar la historia. ¿Qué pasó? Pida dirección espiritual. Esa es la diferencia entre una confesión y una dirección espiritual. Una dirección espiritual ya uno entra en lo más profundo en las personas, pero una confesión es rápida. Una confesión no se demora 2 horas, 3 horas. No, eso no. Ojo pues. Cuarto punto. Después de confesar, descubrir el perdón. El perdón hay que pedirlo en oración, es un don. El perdón no viene de nosotros, porque nosotros no perdonamos, porque nosotros siempre somos resentidos con alguien que nos hizo algo. El perdón viene de Dios y hay que pedirlo en oración. Y para poder yo perdonar, yo primero tengo que sanar. Para poder llegar al perdón, yo tengo que primero sanar esas heridas que han causado en mi vida. Y por eso tengo que entrar en ese discernimiento. ¿Qué personas, qué palabras, en qué momentos, en qué acontecimiento pasó? Para yo poder saber cómo poder sanar esa herida que ha dejado en mi vida. El perdón no es que yo sano y voy a ir a abrazar, a besar. Eso no es así. Eso no es así. El perdón es que cuando yo escuche a esa persona, cuando yo lo vea, o cuando alguien me hable de ella, ya no tengo dolor, ya no sufro. Allí me he dado cuenta que he perdonado. De lo contrario, hermanos, perdemos nuestro tiempo. Quinto punto: libertad sobre el temor. Es decir, cuando yo he perdonado, he avanzado en mi conversión. Mire una cosa tan curiosa, yo no sé si a los padres le ha pasado, y es que nosotros siempre hablamos de conversión, siempre, y somos los que menos creemos en conversión. Somos los que menos creemos en conversión. Somos los que no le damos la oportunidad al otro de levantarse. Antes lo pisoteamos más. Antes lo atacamos más. Cuando un hermano nuestro, una hermana, ha fallado, se vienen todos los del grupo. Mire, aquella, mire tal cosa, mire que yo no hay que. No, hay que creer en la conversión, hay que aceptar la conversión. Y esa es la manera de yo perder el miedo. Es la manera de yo liberar toda esta parte. Sexto punto: rendirse a Dios. Es decir, encontrar la gracia, doblar rodilla ante la presencia de Dios. No hay otra manera
de que la gracia esté en mi vida si yo no saco tiempo para encontrarme con Dios. Eso es como algo muy esencial. Cuando yo estoy con Dios, mi vida es estrecha. No hay oportunidad para que entre cualquier cosa mal. Pero deje de orar, se va abriendo una brecha. Deje de ir al movimiento, se va abriendo. Deje de ir a la Eucaristía, se va abriendo. Y cuando se abre, ¿qué pasa? Cuando se abre, qué difícil volver otra vez a fortalecer esa relación con Dios. Qué difícil es. Por eso, todos los días, busquen la presencia del Espíritu Santo, que la gracia de Dios actúa en él para mantenerse unido a él. Eso es lo que hace la gracia en nuestras vidas, mantenernos unidos a él. Vamos en estos momentos a cerrar los ojos y vamos a decir: Espíritu Santo, haz que mi corazón se abra a tu palabra. Haz que mi corazón se abra a la bondad. Haz que mi corazón se abra hoy a todas las bendiciones que procede de ti para nuestra vida diaria. Amén. Muchas gracias. Para la reflexión, para la reflexión. Don Jesús, que si puede repetir lo que dijo así sin micrófono. Pero Bueno, padre que está dormido, venga, padre Julián. A lo menos para que se despierte, pues. Téngame acá. Es lo siguiente, están diciendo que vuelva a repetirlo. Nosotros tenemos nuestra vida en la relación con Dios así estrecha, debido a la gracia de Dios. Pero cuando yo comienzo a perder el espacio de la oración, se me va abriendo esos espacios. Cuando yo voy dejando los encuentros del movimiento, se va abriendo más. Cuando pierdo el sentido de la Eucaristía, se abre más. Y qué difícil es volver otra vez a recuperar lo que el Señor nos regaló. Por eso nosotros tenemos que valorar lo que somos, lo que tenemos, porque ha sido un regalo de Dios. Esa es la gracia, ¿vale? ¿Estamos bien? Entonces, como reflexión van a leer y van a escribir qué es lo que el Señor te ha invitado hoy a dejar. Van a escribir, a partir de las renuncias, van a escribir qué te ha invitado hoy a dejar el Señor. Y segundo, ¿cuál es el compromiso que haces para trabajar esa renuncia que el Señor te muestra hoy? ¿Es claro? Y eso es lo que hoy el Señor te dice. A partir de allí, ¿qué es lo que te invita a renunciar y cómo te comprometes a trabajarlo? Porque el sentido no es venirme a escuchar, sino a trabajar lo que el Señor quiere. ¿Listo? Unos minuticos y... Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre.